buenas en aquel momento. Si no hay competencia, es muy difícil que los árbitros puedan crecer. Y ahí es donde hay que apuntar a un calendario de competencia interno en el país que les permita desarrollar el arbitraje. Pero todos los que están ustedes ahí, los jóvenes que no me conocen y los viejos que algunos me deben conocer, el secreto del éxito del arbitraje depende de cada uno de ustedes, depende de cada uno de nosotros, de cómo hacemos las cosas y cómo las podemos aplicar esas reglas que cuando yo las leí por primera vez decía que las violaciones eran violaciones, pero bueno, si no las pitaba estaba bien. Y los contactos eran foul, porque el básquetbol era un juego del centro de contacto. Pero bueno, había contactos que no se pitaban. Entonces yo dije, bueno, aquí tenemos una situación bastante difícil de entender y no había quien la explicara. En consecuencia, yo creo, no sé a nivel mundial, pero a nivel del continente americano estoy seguro, el único personaje que hablaba de la ventaja y la desventaja cuando eso no existía en las reglas, hoy está escrito en las reglas, y a lo mejor lo escribieron de tanto que yo hablaba de eso, es que un foul no es foul y una violación no es violación. Va a depender de las circunstancias del juego y de cómo ustedes lo vayan aplicando. Hoy yo voy a hablar de algunos aspectos de las funciones del árbitro y quisiera, Otilio, que pasaras a la siguiente imagen para empezar un poquito hablando de baloncesto. A mí se me ocurrió, por supuesto, explicarles algo con respecto al baloncesto moderno y al baloncesto que ustedes conocen, porque probablemente no conocieron aquel que yo hablaba de la Unión Soviética y la Yugoslavia, cuando Estados Unidos no ganaba un campeonato mundial ni unos Juegos Olímpicos nunca, porque lo ganaba la Unión Soviética o Yugoslavia. Y en el año 1989, el secretario general de la FIBA, don Borislav Stankovic, firma un acuerdo con David Stern, comisionado de la NBA, con la anuencia, por supuesto, de Juan Antonio Samaranch, que era el presidente del Comité Olímpico Internacional en aquel momento, donde se permite la participación de los jugadores de la NBA en los Juegos Olímpicos del año 1992 en Barcelona. Esa fue la primera oportunidad en que juegan los jugadores de la NBA profesionales. Pero quiero aclarar lo siguiente. En los Juegos Olímpicos siempre han jugado jugadores profesionales, porque la mayoría de los jugadores en aquella época jugaban en clubes donde les pagaban. Pero era como que, bueno, se hacía la vista gorda a esos jugadores que eran profesionales. El asunto es que el único impedimento que había eran los jugadores de la NBA. En consecuencia, se firma ese acuerdo y a partir de ahí, yo no sé si ustedes recuerdan, en el año 1992, en el preolímpico, y en el 1992 también en Barcelona, en los Juegos Olímpicos, el equipo de Estados Unidos terminó campeón invicto. Y no sé si ustedes recuerdan, pero si no lo saben se lo voy a decir yo, la mayoría de los partidos que jugó el equipo del Dream Team 1 estaban muy empatados los primeros 30 segundos. Después de ahí era un festival de baloncesto irreconocible a nivel mundial. Y ganaron todos los partidos que jugaron por más de 30 puntos. Y salieron invictos. Y le dieron un baile y una paliza a todos y cada uno de los países que participaron en el preolímpico en Portland y en los Juegos Olímpicos en Barcelona. A partir de ahí, ¿qué sucedió? A partir de ahí sucedió un gran cambio en el baloncesto del mundo. Yo creo que lo estoy tocando esto porque me parece que es necesario que ustedes lo conozcan.
no es que Estados Unidos bajó su rendimiento, es que el resto de los países del mundo crecieron en su rendimiento. Se dieron cuenta que no podían perder por 30, 40 puntos, 50 puntos, y dijeron algo tenemos que hacer o algo tenemos que cambiar. Y cambiaron. Y los países que cambiaron hoy están en los primeros puestos del ranking del mundo. Y Estados Unidos sigue ganando Juegos Olímpicos y sigue ganando campeonatos mundiales, pero ya perdió 2. Ya perdió inclusive en su casa en el año 2002, perdón, en Indianápolis. Estados Unidos no llegó a las semifinales ni finales. Perdió 3 o 4 partidos. Ahí perdió con Argentina, perdió con Puerto Rico, perdió con Nueva Zelanda y no me acuerdo con quién más. O sea, y eran jugadores de la NBA. Pero el resto de los equipos del mundo pues crecieron muchísimo y eso modificó, digamos, un poco el baloncesto. Lo elevó de nivel. El baloncesto hoy es el deporte espectacular y es el deporte más visto, por ejemplo, en los Juegos Olímpicos. Debe ser porque el fútbol lleva jugadores juveniles, qué sé yo, con un par de jugadores profesionales. Pero el básquetbol es el deporte más visto y es el deporte más sensacional de los Juegos Olímpicos. Y lógicamente en la Copa del Mundo, el básquetbol es importantísimo. Habrán visto ustedes la última Copa del Mundo en China y la anterior que fue en España. O sea, fueron realmente torneos espectaculares. Pasamos a la siguiente imagen, Dotilio. Por esa razón, nuestro deporte creció una barbaridad. Porque esa imagen, de una manera u otra que teníamos en aquel momento, nuestro deporte pasó a ser un boom, llamémosle así. Y a partir de ahí, se consideró uno de los deportes, yo diría el más practicado en el mundo, porque en todas las escuelas del mundo hay una cancha de baloncesto, que también se juega fútbol en algunos de nuestros países en Sudamérica, fundamentalmente que el fútbol es el deporte más importante, llamémosle así. Pero fíjense lo que sucedió con mi país, con Argentina, donde el fútbol es número 1, inclusive campeón del mundo y participante en muchas semifinales, hemos perdido varias semifinales, hemos perdido varias finales, pero Argentina en fútbol ha sido siempre un participante importante de cada uno de los campeonatos del mundo, inclusive de los Juegos Olímpicos. Justamente en los Juegos Olímpicos del 2004 en Atenas, cuando Argentina en básquetbol sale campeón de los Juegos Olímpicos, sale medalla de oro, el fútbol también sale medalla de oro en los Juegos Olímpicos en Atenas 2004. O sea, pero el deporte del fútbol es menos practicado que el básquetbol, porque el fútbol necesita una instalación grande, un espacio muy grande, canchas muy grandes, pero en el básquetbol se puede jugar en la calle, se puede jugar solo. El básquetbol es un deporte que se juega solo. Usted al fútbol no puede jugar solo. Imagínese pateando penales usted al arco sin que haya un arquero. Tiene que ir a buscar la pelota. Y a lo mejor si no la metió, tiene que ir a buscarla a 100 metros la pelota. El básquetbol, usted tira la pelota al cesto y la pelota le vuelve, está ahí cerquita. Usted la va, lo busca y vuelve a tirar, y vuelve a tirar, y vuelve a tirar. Entonces, el baloncesto creció por estas dos razones. Primero, por ese acuerdo de la participación del equipo de la NBA, que hizo que crecieran muchas federaciones nacionales en el mundo, y luego porque, evidentemente, a raíz de esa misma situación, muchos niños y niñas del mundo quisieron jugar baloncesto. Bien, pasamos a la otra imagen, porque esta charla va a ser larga. De todas maneras, a mí me pareció muy interesante, digamos, hacérselas conocer al menos, porque no sé si todo el mundo conoce esta pequeña historia del baloncesto. Y para hablar, digamos, del baloncesto y de mi trayectoria, llamémosle así como árbitro, también hay que hablar de algunas otras cosas, Lucho, tú lo sabes. Yo primero fui árbitro, después de ser árbitro en el año 93, 94, 97, pasé a ser director técnico de la Confederación Panamericana de Básquetbol en el año 1997, 98, por ahí, y
y era, digamos, y comencé a trabajar a nivel continental en todos los países y a intentar hacer cosas. El primer curso para instructores de árbitro, el primer curso para instructores de entrenadores. O sea, yo entendía que el básquetbol necesitaba a los árbitros y los entrenadores fundamentalmente para poder crecer en cada uno de los países. Y entonces, recuerdo esta anécdota porque les he puesto que el baloncesto es una silla, y ustedes se van a preguntar por qué es una silla. Bueno, esto es una silla porque yo no sabía hablar inglés en el año 98. Y me acuerdo que tuve una charla con unos entrenadores en Islas Vírgenes de Estados Unidos, las Islas Vírgenes Americanas, y mi inglés era bastante pobre, digamos. Es pobre hoy, se imaginan en el año 98. Y entonces se me ocurrió poner arriba de una mesa que había ahí una silla. Y entonces determinar que la silla, a donde uno se sienta, es el baloncesto. Y que está, digamos, el baloncesto en 4 patas. Está, digamos, en esa silla representado con 4 elementos que son importantes. Y no los voy a nombrar en orden de importancia, pero en mi juicio, yo los pongo en orden de importancia. Y ahora pasa para la siguiente imagen, Otilio. Bueno, no imagen, sino que esto. Directivo. La primera pata es directivo. La primera pata es directivo, ¿y por qué? Porque el desarrollo del básquet de un país depende de los directivos de la Federación Nacional, o de la Asociación Provincial, o de la Asociación Departamental, o de la Asociación Comunal. No sé, de acuerdo a cómo esté políticamente estructurado un país, depende de donde viven los niños hayan correctos calendarios de competición. Y los directivos son los responsables de hacerlo. Los entrenadores no organizan baloncesto, los jugadores no organizan torneos, los árbitros menos. O sea, son los directivos. Evidentemente es lo más importante. Claro, eso lo aprendí yo al principio, pero lo pude ejecutar cuando fui directivo, porque yo llegué a ser secretario general de la Federación Internacional en América y lógicamente después se llamó director ejecutivo, pero eso es un cambio de nombre nada más. O sea, el responsable mayor del baloncesto en el continente americano. Y en ese caminar, en ese transitar el baloncesto del mundo y del continente especialmente, yo me di cuenta de la importancia que tenían los directivos. E inclusive en el año 2000, 2001, organicé unos seminarios para presidentes de federaciones. Inclusive ¿cómo se llama? Un taller o un seminario de marketing en Río de Janeiro para todos los presidentes de federaciones. O sea, ¿por qué? Porque era absolutamente importante para mí que los directivos entendieran cuál era lo que debían hacer con respecto al desarrollo del baloncesto de un país. Organizar competencias adecuadas. ¿Qué es lo que es una competencia adecuada? Los jugadores tienen que estar mínimo 11 meses activos en el baloncesto. Vamos a suponer que se tomen 30 días de vacaciones. Yo no voy a hacer ninguna comparación ni relación con lo que pasa en Ecuador, eso lo saben ustedes más que yo. Si no estamos 11 meses metidos en el baloncesto, olvídense del desarrollo del baloncesto del país. Y cuando hablo de esto, hablo de las provincias, de los departamentos o de los municipios donde viven los niños. Ahí es donde hay que organizar las competencias adecuadas y estar los 11 meses activos. ¿De qué manera? Bueno, muy simple. Un partido por semana, pero 4, 3, 2, 4, 5, 6, 8 entrenamientos por semana. El básquetbol es más entrenamientos que partidos. Es más entrenamiento que juegos. Olvídense de la NBA, ¿eh? La NBA es más juegos que entrenamiento. ¿Pero por qué? Porque tienen jugadores formados súper profesionales y físicamente o atléticamente muy superdotados. Pero en el básquet nuestro, de categorías menores, de desarrollo, de hacer buenos jugadores, necesitamos competencias adecuadas. Y esas competencias evidentemente están bajo las órdenes
de la federación, la asociación o la asociación local o la confederación y federaciones provinciales, etcétera, etcétera, etcétera. En consecuencia, por eso, una de las patas y para mí más importante es la de los directivos. La segunda pata, Otilio, es la de los entrenadores. Factor fundamental para la enseñanza de los jugadores. Factor fundamental. Tenemos que tener entrenadores adecuadamente preparados para enseñar, especialmente los fundamentos de nuestro deporte. Y cuento una historia de el entrenador de la selección argentina de básquetbol femenino hace muchos años, que estaba muy entusiasmado porque lo habían invitado a ver en la NCAA y en la NCAA y en Estados Unidos. No lo habían invitado, le habían dado permiso para que asistiera a 4 entrenamientos. Y estaba más contento que perro con 2 colas. Él vivía en Mendoza y se fue a los Estados Unidos y se metió en los 4 entrenamientos y volvió después a Mendoza y le digo, ¿cómo te fue? Dice, me pasé 4 días viendo ejercicios de fundamento solamente. Él creía que iba a haber táctica, que iba a haber estrategia, que iba a haber jugadas de ataque, que iba a haber jugadas de defensa, que iba a jugar 2-3-2, 2-1-2, 2-4-1, 6-4-20, ni mierda, nada de eso ve, nada de eso vio. Lo único que vio fundamentos, y estoy hablando de jugadores de 17, 18, 19 años, 20 años, 21 años. Los fundamentos son la base fundamental del desarrollo de un jugador de básquetbol. Si sus fundamentos no están bien, lógicamente no van a llegar nunca a ser jugadores de élite, jugadores de nivel nacional. En consecuencia, los entrenadores juegan una parte muy importante y por ello se hicieron en Copava, la famosa vieja Copava, por allá por el año 2000, esos cursos para instructores de entrenadores. Ecuador debe haber enviado a alguien. Discúlpeme que yo no me recuerdo quién, pero bueno, por ahí están los papeles, quizás a lo mejor puedo recordarme quién fue alguien que envió a Ecuador. Porque como pagamos los pasajes y pagamos todo, es probable que hayan enviado a alguien, ¿no? Porque nuestro interés era tener un brazo extendido en cada país para formar entrenadores, o sea, maestros de maestros. Ese era el objetivo. Bien, no hay ninguna duda que la tercera patita de estos son justamente los jugadores. Otilio. Y los jugadores dependen mucho dependen. Las competencias adecuadas para que jueguen 36, 40 partidos en el año. No más de eso, no hace falta. O sea, estamos hablando de un partido por semana. Puede ser jueves, viernes, sábado, lunes, martes, el día que quieren, pero un partido por semana. Y lógicamente 3 o 4 entrenamientos por semana, donde los entrenadores adecuadamente preparados para enseñar, le van a enseñar esos famosos fundamentos. Tú no sabes si un jugador con 8 años, 9 años, 10 años, gordito, flaquito, alto, petizo, va a ser un monstruo el día de mañana. Tenemos muchísimos ejemplos. Hay un jugador de Puerto Rico en la NBA, ¿cómo se llama? Barea. José Juan Barea. Mide 1,70 y es jugador de la NBA. Ustedes conocen a Campazzo, el argentino que juega en Real Madrid. Es un espectáculo ese enano, porque es un enano. Pero sin embargo, ¿qué es lo que tiene? Unos fundamentos espectaculares. Además de toda la inteligencia, lógicamente, que tiene que tener un jugador de básquetbol. Y un jugador de básquetbol siempre es inteligente, porque es un juego para inteligentes, para jugadores que tienen que tomar decisiones en décimas de segundo. Y si los jugadores son inteligentes
y necesitan entrenamiento y necesitan aprender los fundamentos. O sea, necesitan tirar 500 tiros al aro todos los días, necesitan driblear todos los días, necesitan cortinar todos los días, necesitan las posiciones de defensa todos los días, necesitan adquirir esos conocimientos relacionados con los fundamentos. Ustedes después hacen una evaluación de cómo el básquetbol está, digamos, en su país y traten en lo posible de corregir lo que pueda estar no haciéndose bien. Nada más, eso se los tiro así nomás y se lo dejo ahí. Ustedes tienen un excelente presidente de la federación, por lo menos a mi juicio, ¿no? Yo al principio no lo quería, pero después lo empecé a querer. Es un excelente directivo en la federación. Pero bueno, puede que no esté haciendo bien su trabajo y en consecuencia es necesario que estemos trabajando, digamos, de la mano de ellos para que la cosa funcione bien. Y lógicamente, si el juego del baloncesto jugador es jugado por jugadores inteligentes, no tengan ninguna duda que los entrenadores deben ser más inteligentes que los jugadores. En consecuencia, cuando hablamos de los árbitros, Tilio, los árbitros debemos ser más inteligentes que los jugadores y que los entrenadores. Porque estamos arbitrando un juego en el que suceden muchísimas cosas, en las que nosotros somos los que tenemos que decidir. Y el baloncesto de un país se va a desarrollar si tiene buenas competencias, buenos calendarios de competencia, con buenos y preparados entrenadores, y lógicamente vamos a tener excelentes jugadores, pero sin los árbitros no vamos a tener un excelente juego para poder competir a nivel internacional. Y vuelvo y repito, el baloncesto de un país crece en el país. Un torneo internacional o la participación de un equipo internacional, U15, U16, U17, sudamericano, torneo de las Américas, llámele como quiera, campeonato mundial, son 6 partidos, 7 partidos. Ese torneo, para lo único que sirve, es para ver dónde está Ecuador, dónde está Perú, dónde está Argentina, dónde está Brasil en relación con Uruguay, con Venezuela, con Colombia, por ejemplo, en el caso de Sudamérica. O sea, el torneo internacional solo sirve para medir dónde estamos. Si estamos en el primer puesto, en el segundo, en el cuarto, en el quinto o en el décimo. Es para eso. El básquetbol realmente se desarrolla dentro del país. Y por esa razón, para mí, los directivos son clave en esta organización, en el baloncesto de un país. Vamos a la siguiente imagen porque el árbitro de baloncesto y su función. En aquella historia que les conté cuando empecé con el arbitraje, encontré que un árbitro no era un aplicador de leyes de juego, sino que se trataba de una persona para conducir un juego. ¿Por qué les digo esto? Y porque las reglas como tal a veces se aplican y a veces no se aplican. Les voy a contar una anécdota del año 1970 y algo. 76 creo que fue. Me invitan a una charla en Buenos Aires que iba a dar el secretario general de aquella época de la FIBA, Renato William Jones, quien iba con el subsecretario de aquel momento, el Deputy Secretary General de FIBA, que era Boris Stankovic en aquel momento, porque se inauguraba, el Club Obras Sanitarias inauguraba su cancha bajo techo, digamos, con piso de madera. 1976, piso de madera no existía en mi país. Se jugaba en polvo de ladrillo y en baldosa y en asfalto y en cemento. El piso de madera era una cosa nueva. Y el Club Obras Sanitarias, pues,
yo no sé si fue el primero, pero fue uno de los primeros que puso piso de madera en su cancha. Y entonces ahí vino estos dos señores que fueron fundamental para la Federación Internacional y el crecimiento del baloncesto en el mundo. Y estaban en la charla, se habían sentado, me acuerdo, en la mitad de la cancha, en una mesa, hay unas sillas, y nosotros los árbitros estábamos todos sentados en un bleacher que había ahí, vamos, no muy grande, para unas 600 personas, 500 personas. Y ahí me acompañaba, me acuerdo de él, habían muchos árbitros en aquel momento en esa charla, Mario Hoppenheim. Mario Hoppenheim fue un árbitro internacional, miembro del Salón de la Fama de la FIBA, un árbitro uruguayo, que fue maestro, fue también miembro de la Comisión Técnica de la FIBA durante 20 años. O sea, un hombre que se ocupó muchísimo de la enseñanza del arbitraje. Ahí en el a Mr. Jones. Le dice, Mr. Jones, ¿usted me podría hablar algo en relación a la regla de 3 segundos? Y el viejo se sonrió. Bueno, dice, yo le digo a los jugadores que la regla de 3 segundos son 2 segundos y medio. Y que la regla de 3 segundos, le digo a los árbitros, son 3 segundos y medio. O sea, a los jugadores 2 segundos y medio y a los árbitros 3 segundos y medio. 1976, ustedes se imaginan, muchos de ustedes ni habían nacido. Y escuchar una cosa como esa, un montón de gente que no entendíamos mucho, que no sabíamos mucho, que no teníamos mucha información, lo que me dio vuelta en la cabeza a mí, olvídense, una cosa que me empezó a recontra preocupar. Y en estas charlas que vamos a tener, las próximas 3 charlas que tengamos, nosotros vamos a hablar de eso. Vamos a hablar justamente del espíritu de la regla, vamos a hablar del conocimiento de las reglas y vamos a hablar de un montón de cosas más relacionadas con las reglas y para qué están y cuáles son el objetivo que la FIBA quiere para cada una de las reglas. Todas las reglas esas que se ponen en el baloncesto tienen un objetivo, tienen un motivo. Por ejemplo, la regla de 5 fulls cada jugador tiene un motivo. ¿Por qué no son 4? ¿Por qué no son 6? La regla de 3 segundos tiene un motivo. ¿Cuál es el motivo de que sean 3 segundos y no sean 4 y no sean 5? O sea, durante estas charlas vamos a hablar de estas cosas, que son el objetivo fundamental de cada una de las reglas. Y por lo tanto, les vuelvo y les repito, el árbitro de baloncesto no es un aplicador de leyes de juego, es un conductor de juego. Y como tal, debe conocer fundamentalmente el espíritu de la regla, más que la regla. Las reglas la deben conocer. Seguramente vamos a hablar de eso también. Pero el espíritu de la regla seguro es mucho más importante. Pasamos a la siguiente imagen. Profesor, dele un segundito que tuvo que salir a recibir algo. Y ya mismo cambia la imagen. Otilio. Sí, Otilio, un momentito. Mira, no te preocupes, Lucho, porque yo con esta imagen puedo hablar 7 horas. Dele nomás. Ok. Entonces, evidentemente que cuando yo comienzo a aprender todo ese tipo de cosas y empiezo a entender todo este tipo de cosas, pues las empiezo a aplicar. Y las empiezo a aplicar en cada uno de los partidos. Y como tal, evidentemente, comienzo a crecer. Comienzo a crecer porque era árbitro e instructor al mismo tiempo. En consecuencia, si a los árbitros les decía que tenían que caminar para atrás, yo tenía que caminar para atrás.
si a los árbitros yo les decía que esto no era full, yo tenía que no pitar el foul. O sea que, de una manera u otra, en cumpliendo las funciones del árbitro de básquetbol en una cancha, aprendí a conducir un juego más allá de que aplicar las reglas de juego. Y lo hice desde el primer día, créanme, desde el primer día. Y como no había nadie que te dijera cosas, ni que te diera una charla técnica, ni que te dijera, mira, esto es lo que hay que hacer o esto es lo que no. Yo iba a los torneos internacionales, muchachos. Gracias, Otelio. Yo iba a los torneos internacionales y empezaba el torneo y empezamos a dirigir y nadie te decía, absolutamente nadie. El que inventó la cosa esa de la charla antes de empezar el torneo, todos los árbitros. O sea, si ustedes quieren, algunos internacionales que hay ahí han ido a algunos torneos y les hacen hacer esto, y les hacen hacer lo otro, y les hacen preparar esto, es culpa mía. No le echen la culpa a más nadie. Yo fui el inventor de esa historia. Necesitamos tener, ya les voy a contar alguna anécdota también con respecto a eso. Bien, como ya pasamos a esto, el conocimiento de las reglas. Voy a tratar de ser lo más rápido posible porque se me está yendo el tiempo y me queda un montón todavía. Conocimiento de las reglas de juego es fundamental. O sea, ustedes tienen que conocer las reglas de juego. No solamente tienen que conocer las reglas de juego, las tienen que conocer de memoria. Lo que no significa que sean buenos árbitros. O sea, muchos de ustedes, papás ahí, mamás, qué sé yo, y gente joven, le damos el reglamento, se lo damos, lo estudian en un par de meses, 3 meses, se lo saben de memoria. Ahora dale un silbato y mételo adentro de la cancha. No sirve. El conocimiento de la regla de juego es muy importante, pero yo diría que es lo menos importante. O sea, ustedes tienen que conocer la regla de juego, ¿por qué? Bueno, porque si mañana se encuentran con un entrenador, un directivo, un periodista en un café en el centro y tomando café le dice qué dice esta regla, ustedes tienen que decir la regla, lo que dice exactamente con las palabras que están escritas en la regla. Por ejemplo, la regla de 3 segundos. Ningún jugador puede permanecer dentro del área restrictiva de su oponente mientras su equipo tenga el control de la pelota por más de 3 segundos. Ojo, esto yo lo aprendí en el año 64. Han pasado nada más que 50, 60 años o 70. O sea, no se preocupen por eso. Eso es lo que dice o decía la regla en aquel momento. Entonces, si yo tenía que transmitir la regla, yo tenía que, en un café, porque el día del partido usted no transmite ninguna regla. El día del partido usted no habla de reglas. El día del partido el entrenador puede querer que usted le dé explicaciones, pero usted no le da explicación o le da las mínimas explicaciones posibles. El partido del baloncesto no es para que nosotros hablemos con los entrenadores ni hablemos con los jugadores. Ellos deben conocerla y nosotros también lo debemos conocer, pero no la podemos comunicar. Sería lo ideal para nosotros poder arbitrar, parar, digamos, foul, micrófono. Estimados compañeros, estimados amigos, público presente, este foul ha sido sancionado por mi persona en virtud de que el jugador número 4 del equipo A puso el brazo y ocupó el espacio del... Nosotros no tenemos tiempo para explicar un carajo. Nosotros tenemos que tocar el pito y seguir el juego. O tenemos que no tocar el pito y seguir el juego. Pero sí, al otro día necesitamos decirle al entrenador o al jugador o al periodista que estaba en la cancha esa noche, al otro día sí le tenemos que decir qué es lo que dice la regla y cómo lo dice y con las palabras que lo dice. Por eso he puesto esto del conocimiento de las reglas de juego. Lucho, me parece que me voy a ir más de la 1 hora y media. Sigamos por Tenemos 4 horas nomás. Siga nomás, profesor. Sí, pero ¿sabes lo que es aguantarme a mí 4 horas? Sí, sí lo sé yo. Presencialmente puede ser, ¿viste? Pero esa va a ser la 5ª charla.
pero aquí, viste, medio monótono esto, hablar mucho. Sigamos. Otilio. Conocimiento del espíritu del juego. O sea, ¿qué es lo que es el juego? El juego como tal, digamos, también tiene un espíritu. Hacer goles. Y ustedes me van a decir un montón de cosas, pero yo se las voy a decir también. ¿Por qué son 24 segundos cada equipo? ¿Por qué tiene que atacar? Ustedes saben que cuando empezó el baloncesto en 1810, no había 30 segundos, no había 24 segundos. El equipo podía terminar el partido 8-10 o 12-14, porque un equipo cuando agarraba la pelota se la pasaban entre todos y podían estar 30-40 minutos con la pelota en la mano, el mismo equipo. Entonces, luego se fueron modificando las reglas y este es el conocimiento del espíritu de cada una de las reglas, el espíritu del juego. ¿Para qué es una cortina? ¿Por qué es una cortina? ¿Para qué necesitamos nosotros conocer cuál es el objetivo del juego? El objetivo del juego es convertir la mayor cantidad de canastas posible por parte de ambos equipos. Y nuestro trabajo, evidentemente, tiene que ser también saber ese conocimiento. Y ya van a ver ustedes más adelante, cuando yo les hable del espíritu de la regla de juego, por qué razón, digamos, se aplican diferentes reglas. ¿Por qué razón, digamos, hay diferentes reglas en las reglas de juego? ¿Cuál es el motivo principal de esto? Y ese es el juego, el espíritu del juego es convertir mayor cantidad de canastas posible que su adversario. O sea, convertir mucho y evitar que el adversario convierta. Ese es el espíritu del juego. Y van a ver ustedes en el futuro, ¿no es cierto? En las próximas 3 charlas, van a ir viendo poquito a poco cada una de esas reglas que están basadas justamente en el espíritu del juego. Otilio. Permiso, voy a tomar un... Bien, aquí está la clave. El por qué y para qué está cada una de las reglas. Cuando la FIBA se reúne una vez al año en el mes de enero, la comisión técnica de la FIBA. Lucho, no sé si tú conoces esto, si sabes de alguien que haya participado en esto, pero como yo he estado en la FIBA como miembro del Buró Central de la FIBA en Ginebra, en Suiza, evidentemente conozco varias cosas de las que suceden ahí. Y una de ellas es hay una comisión técnica conformada por ex-árbitros, ex-entrenadores, hay gente de la NBA hoy por hoy en esa. Y ellos en aquel momento, hace muchos años, le pedían a las federaciones nacionales, en el mes de noviembre más o menos, una carta donde las federaciones nacionales opinaban qué reglas habría que modificar. En mi país, el que escribía esa carta a la FIBA era yo. Estoy hablando del año 1970 y algo, porque la Confederación Argentina sabía que yo era un erudito, digamos, de la regla de juego, un estudioso, un nerdo, no sé cómo carajo le llaman a los chupamedias en las escuelas, a los que saben mucho, los que creen que saben mucho. Y en consecuencia, la Confederación Argentina me pedía a mí que yo opinara sobre los cambios a las reglas. Yo opinaba sobre los cambios a las reglas. He mandado muchas cartas a la FIBA en el mes de noviembre todos los años. O diciembre. En noviembre la pedían, en diciembre se enviaban y en enero se reunía la comisión técnica para evaluar si esos cambios... Por ejemplo, ¿sabés uno de los cambios que yo pedí, Lucho, hace muchos años a la FIBA? Que se eliminaran los saltos. Cuando se cobraba salto entre dos o entre los tiempos, la media, la mitad, porque inclusive yo no creo que no arbitré con los 4 cuartos. Yo arbitré hasta medio tiempo, digamos, ¿no? Las mitades. Pero yo había pedido que se eliminaran los saltos. Es una pérdida de tiempo al pedo. En consecuencia le digo,
¿para qué vamos a hacer falta? Y luego se hizo esa cuestión de la alternancia en la posesión del balón, etcétera, etcétera. Pero bueno, te comento nada más, esto es un comentario al margen. Pero todas las reglas, entiendan muchachos, todas las reglas tienen un espíritu. Por algo se hacen. Ellos se reúnen, se juntan y empiezan a decir, ¿y por qué vamos a modificar esta regla? Bueno, porque es necesario para esto, es para evitar esto. O sea, siempre hay un motivo por el cual se aplica una regla o se modifica una regla. Y en ese aspecto el baloncesto ha sido uno de los más actualizados. No sé si por eso es mejor o peor, ¿no es cierto? No lo sé, porque por ejemplo el fútbol, que no ha modificado sus reglas, yo creo que ha modificado sus reglas 2 o 3 veces en la historia del fútbol, en los últimos 100 años. Alguien me dijo a mí, José Claudio Reyes, un dirigente de básquetbol, que estaba bien que eso sucediera, que no se modificaran las reglas, porque evidentemente eso es lo que hacía más espectacular al fútbol. Tú vas a ver un partido de fútbol y te puedes quedar dormido en la tribuna. Pero cuando hay un gol, eso es una cosa de loco. Se vuelven locos todos. Unos porque hicieron el gol y los otros porque le hicieron el gol. En consecuencia, en el básquetbol, que hay tantos goles, digamos, es diferente. Hay una oportunidad cada 20 segundos aproximadamente de un gol. Y eso, digamos, te trae una adrenalina diferente a la del fútbol. La del fútbol te podés dormir, pero cuando hay un gol explotás. En el básquetbol no podés dormirte. En el básquetbol es una cosa de loco. La metés, no la metés, escapás, no le escapás, hijo de puta, el árbitro pita una pelotudez que no tiene que pitar. O sea, todo el mundo vive estresado en un partido de baloncesto. Todo el mundo vive estresado. Lógicamente, cuando yo estoy hablando de básquetbol en esta charla, en las próximas 3 que vienen, quiero aclararles que estoy hablando del básquetbol de alto nivel. Lógicamente, quiero que sepan que cuando se arbitra, bueno, porque es necesario para niveles, esto es puede ser 19 años, 17 años, 14 años, 8 años, motivo por el cual el arbitraje tiene que ser un poquito diferente. Y para eso están los instructores nacionales que tiene cada país hoy y que debe ser, digamos, por lo menos deben explicar las cosas que se pueden ir modificando dependiendo del nivel del básquetbol. Pero cuando yo hablo del básquetbol, del superbásquetbol, digamos, del básquetbol profesional, de las ligas profesionales, del básquetbol inclusive de la NBA, si lo quieren decir. Pero bueno, para terminar con el conocimiento del espíritu de las reglas, solamente le quiero decir que yo le llamo espíritu de la regla, no sé por qué carajo le puse ese nombre hace como 40 años y le sigo diciendo de la misma manera. ¿Por qué? Porque es el objetivo de la regla. ¿Para qué está la regla? ¿Por qué está la regla? En consecuencia, creo que sí tiene un espíritu esa regla, tiene un fundamento, tiene algo que por la cual se puso. En consecuencia le llamo el espíritu de la regla. Pero no se olviden, es el objetivo, el por qué y para qué está la regla. Pasemos ahora a otra imagen, Notilio, que ya me dio permiso Lucho para estar 4 horas, así que se jodieron. Control del juego. Cuando nosotros hablamos de control del juego, yo he tenido en otras charlas anteriores con respecto a este tema algunas preguntas que me gustaría que, si ustedes las tienen, también las haga. Víctor, no te vayas a dormir. Puedes bostezar, yo no tengo problema. Hay una cosa que es fundamental. El control de juego no se obtiene porque usted tenga carácter, porque usted tenga personalidad y porque usted cuando un jugador le dice algo, ¡ay!, nomás le cobra técnico. El control del juego se obtiene antes de empezar el juego. Fíjese lo que le voy a preguntar. Seguramente no me van a contestar, no importa.
pero les voy a hacer la pregunta. Seguramente hay un árbitro en Ecuador y en cualquiera de los países de la gente que está participando allí, que hay como 66, veo por ahí. Seguramente hay un árbitro que es considerado el mejor árbitro. Inclusive es considerado, digamos, por ustedes, un mejor árbitro. Puede haber alguna disidencia, que alguno diga, no, para mí no es Juan, es Pedro. Sí, es probable. Pero si no es Juan, es Pedro. O sea, hay alguien que es mejor árbitro. ¿Y por qué es mejor árbitro? ¿Cuál es el motivo por el cual ese señor es el mejor árbitro? ¿Cómo ha logrado ser el mejor árbitro? Con correctas decisiones. A partir de correctas decisiones, a partir de todo lo que usted tiene que hacer en el juego, con el juego propiamente dicho, con la aplicación de las reglas, con la aplicación del espíritu de las reglas, con la aplicación de la conducta de los jugadores, con la aplicación correcta de lo que sucede en las situaciones de pelea o de reyerta. Todo lo que usted hace en el juego le da esa credibilidad para ser usted el mejor árbitro del país. Y el mejor árbitro del país es aquel que es aceptado antes de empezar el partido. Mira, es simple. ¿Quién dirige esta noche? Otilio. Cagamos. Otilio puede hacer el mejor partido de su vida, sin un error. No le van a creer. Van a decir, che, dirigió Otilio, dirigió bien. Debe ser una casualidad, porque nunca dirige bien. O sea que la credibilidad que te has ganado durante todo el tiempo es lo que te va a dar ese prestigio. Ahora fíjense si es al revés. Che, ¿quién dirige hoy? Otilio. Ya está. Ya está. Solamente tenés que ir al campo de juego a hacer lo que se debe hacer. Y te vas a equivocar, Otilio. Y te lo van a perdonar. Porque va a venir alguien que va a decir, mirá, Otilio, qué hijo de puta, mirá lo que cobró. Bueno, se equivocó, dejé joder. Ya está, ya pasó, sigamos jugando. O sea, cuando te ganas ese prestigio, cuando te ganas ese crédito, te puedes equivocar y te van a disculpar. Ahora el que se va a disculpar soy yo. Yo quiero que me disculpen lo mal hablado que soy. Si no les gusta, lógicamente pueden apagar el teléfono, la cámara e irse del programa. Pero caso contrario, sigan ahí, que no se van a perder un montón de insultos y un montón de puteadas. Sigamos adelante. Otilio. Además, ustedes están acostumbrados a que nos insulten. A veces cuando vamos a dirigir un partido y no nos insultan de ningún lado, es como decimos, ¿dónde carajo vinimos? Seguro que estamos bien en el lugar que tenemos que estar. Pero cuando te empiezan a putear, empezás a reaccionar ahí. ¡Pah! Vamos adelante. Ese inicio de la conducción comienza justamente con esa credibilidad antes de empezar el partido. Tú estás en la cancha, ahora al frente de la mesa de control, antes era al lado de la mesa de control, 20 minutos antes de comenzar el partido, como dice el reglamento. Tienes que estar 20 minutos antes, como dice el reglamento. Y si no han prendido la luz de la cancha, como me pasó a mí hace muchísimos años, mirá lo que me pasó a mí, la cancha de Anzorena. Anzorena Murialdo era el partido. Te estoy hablando de 1970 y algo, ¿no? Llego a la cancha y la luz estaba apagada. Y yo digo, cagamos, no va a haber partido.
Y no, me fui con mi compañero porque llegábamos vestidos, porque no había vestuario para árbitros en ningún club en aquella época. Llegábamos vestidos de árbitro, y entonces nos fuimos con mi compañero y nos paramos al lado de la mesa de control. Pero las luces del estadio estaban apagadas y no había nadie. En un momento determinado ha venido el que prendió la luz. Faltando 15 minutos, una cosa así, prendió la luz. Cuando prendió la luz nos vio a nosotros ahí. Pues si estos locos de mierda, ¿qué hacen ahí? El partido, o sea, los jugadores llegaron, el partido no empezó a horario, empezó los 15 minutos de tolerancia, pero ¿qué pasó con el que prendió la luz? Empezó a comentar. Empezó a decir, vos sabés que cuando prendí la luz estaban los árbitros en la mesa de control. Olvídate. Eso es lograr la credibilidad de los participantes y de toda la gente y de todo el mundo. Me acuerdo también en una oportunidad, discúlpame Lucho, pero voy a empezar a hablar boludeces. Yo estaba dando charlas y las charlas eran los lunes a las 9 de la noche. Y ya habían pasado 2 lunes y no venía, viste, nadie a las 9. Claro, en Mendoza se trabaja de 8 a 12, después se duerme la siesta y después se trabaja de 4 a 8. Entonces la gente sale de trabajar y después va a la cancha, al partido. Te estoy hablando de aquella época, ¿no? Y entonces podían llegar un poco tarde, pero yo ya estaba enfermo porque había tenido 2 charlas y no había podido empezar ninguna de las 2 horarios. Hoy se empezó horario. ¿Saben ustedes por qué? Porque ese señor Luis Cedeño le gusta empezar a horario también. Y como a él le gusta también, a mí me vino de 10. Porque si no, yo le hubiera dicho, vamos a empezar justo a la hora que tenemos que empezar. El que está, está, y el que no está, no está. Vamos a respetar a los que cumplen, no a los que no cumplen. Y en consecuencia, ¿saben lo que hice? A la tercera reunión había una escalera, ¿no? Para subir al aula donde yo daba las charlas. Y entonces me paro en la puerta y empiezo a escuchar a alguien que empieza a subir la escalera. Eran como las 9:10, 9:05, 9:10, qué sé yo, no me acuerdo. La cuestión es que voy rápidamente, me siento en el escritorio, agarro el reglamento porque lo que había que hacer era leer el reglamento. Agarro el reglamento, empiezo a leer el reglamento. Artículo 14, el penado 14, esto aquí, la pelota va para allá, la pelota viene para acá. Y cuando entra este muchacho al aula, yo estoy hablando, dando charla a nadie, porque él es el primero que llegó. Entonces, ¿qué sucedió el otro día? Este loco estaba dando la charla y no había nadie. Al lunes siguiente vinieron 8 o 9 antes de las 9. Y al otro vinieron 15. Y al otro vinieron 30. O sea, cuando tú haces lo que debes hacer, tú comienzas a conducir el juego, inclusive antes de empezar el partido. Como dije anteriormente, 20 minutos antes, la entrada en calor, nada de estar hablando con los oficiales de mesa. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo andás? Tanto tiempo. O sea, 7 horas de conversación, no. Su trabajo es estar mirando la entrada en calor de los equipos. De un lado, un árbitro de un lado y el otro árbitro del otro lado. Ya está, eso es todo. Eso es todo lo que tienen que hacer. Y cuando la gente empieza a verlos a ustedes ahí, como unos señoritos ingleses, parados, mirando eso, miren, le voy a contar una anécdota también. ¿Puedo, Lucho? Ok. Ustedes saben lo que yo hacía antes de empezar un partido. Yo le advertía a los jugadores que no se podían colgar de los aros. En aquella época los aros no eran rebatibles, los tableros eran de madera. Después, cuando vinieron los tableros de cristal, los aros tampoco eran rebatibles y muchas veces se colgaban del aro los jugadores y podían hacer que se rompiera el tablero de cristal
y que el partido no se pudiera jugar, porque no, que iban a haber repuestos, no habían tablero, iban a haber repuestos, ni loco. O sea, estoy hablando del básquetbol incipiente. Bueno, resulta que por ahí habían jugadores que se colgaban y entonces yo tocaba el pito. ¡Hey! No se cuelguen. Perfecto. Pero ¿qué pasaba cuando no se colgaba nadie? Ay, a mí me agarraba la desesperación. Entonces, mira lo que hacía. Tocaba el pito igual y le decía al equipo que yo estaba controlando, por favor no se cuelguen porque la próxima es técnico. Esa situación me daba a mí la posibilidad de que cuando alguien se colgara durante el partido, yo le iba a cobrar técnico. Y entonces me iban a putear. Seguro que me iban a putear. Pero alguno iba a decir, bueno, pero acordate que les dijo que no se colgaran. Entonces, yo hacía como un arbitraje preventivo tocando el silbato, porque total, yo no me había colgado, pero este jugador no sabía si otro se había colgado. En consecuencia era como que todo el mundo decía, bueno, alguien se colgó, porque si no, no va a tocar el pito para decir que no nos colguemos. Ya estaba arbitrando antes de empezar el juego. Y en aquella época no era fácil, muchachos, chicas, nenas, no era fácil. Te escupían, te puteaban, te pegaban, salías con la policía, con los bomberos por arriba de los techos. O sea, era difícil. Y lograr esto, evidentemente, es lo mejor que les puede llegar a suceder a ustedes. Y más en estos tiempos, que las cosas, que hay más cordura, que hay más conocimiento de las reglas de juego. En aquella época, de casualidad, los árbitros sabíamos las reglas de juego. El resto no sabía nada. Perdón, Otilio. Ay. Estas son palabras sabias. Hacer lo que se debe hacer. ¿Es foul? Foul. ¿No es foul? No es foul. Sigue el juego. Usted tiene que tener en la cabeza metido qué es lo que va a usted que un contacto pase a ser foul. Y usted lo debe sancionar. Y lo debe sancionar tal cual lo debe sancionar. Ya sea en el primer minuto o en el último minuto. Lógicamente, cuando hablemos de contacto, yo les voy a decir algunos contactos que en el primer cuarto se pitan o no se pitan, y en el último cuarto quizás haya que pitarlo, etcétera, etcétera. Pero les voy a dar los fundamentos y los motivos por los cuales estas cosas se hacen. Pero no se olvide, usted debe tener un concepto, un criterio, y usted debe hacer lo que se debe hacer en cada juego, de acuerdo a su criterio, de acuerdo a su filosofía, de acuerdo a su conocimiento de las reglas de juego, de acuerdo a su conocimiento del espíritu de las reglas de juego. En la medida que usted haga lo correcto, haga lo que se debe hacer, no tengo ninguna duda que usted va a conducir el juego normalmente todos los juegos. Y desde que empieza hasta que finaliza. Está bien, puedes dejar esa, creo que la última es hacer lo que se debe hacer. Esto es, amigos, amigas, lo que lleva al éxito del arbitraje. En grandes palabras o en pocas palabras o en muchas palabras, yo he tratado de, digamos, de decirles lo que pienso y lo que siento con respecto al tema de la función de un árbitro. Un árbitro no es un aplicador de leyes de juego. Es un conductor de un juego. Y ese criterio de cómo se debe conducir es suyo personal. Pero es importante que también se acople al criterio de sus compañeros el mismo día del partido.
Por esa razón es tan importante, a mi juicio, la charla pre-partido. No puede haber un juego en el que ustedes 15, 20 minutos antes, media hora antes de estar adentro de la cancha, ustedes deben tener una buena entrada en calor, deben tener una buena charla de preparación para el juego, hablando de 3, 4, 5 puntos que son importantes, como los contactos, como las violaciones, como las conductas, como las protestas, como las reyertas en el supuesto caso que caen, y fundamentalmente sobre la mecánica del arbitraje. ¿Qué es lo que ustedes van a hacer? ¿Cómo se van a mover? ¿Qué es lo que van a tener que hacer cada uno de ustedes? O sea, la charla prepartido no solamente coordina criterios y ayuda a esto, sino que también hace que ustedes mismos vayan preparándose para iniciar el partido. Porque van a suceder cosas en el partido, ustedes van a tener que reaccionar en forma inmediata. En consecuencia, es importantísimo tener esa charla prepartido, esa conversación prepartido, para poder ajustar algunas cosas que hay. Porque les debe haber sucedido muchísimas veces, estoy absolutamente seguro, que, digamos, estaban pitando con un compañero o con dos compañeros, pero estaban pitando y el compañero pita algo que ustedes no hubieran pitado. O el compañero no pita algo que sí ustedes lo hubieran pitado. Pero como no está en la zona de observación de ustedes, muy respetuoso, ustedes no lo pitan. Hay algunos irrespetuosos que pitan en las narices de los compañeros. Esos son unos hijos de puta. Eso no tendrían que pitar nunca más en la vida. Cuando tú ves cosas que pasan en la zona de tu compañero y tu compañero no las pita, tú no las pitas tampoco. No las pita la primera. No pites la segunda. La tercera ya puedes pitarla. Porque si ya ves que tu compañero que está durmiendo, que no sabe qué carajo hacer, entonces te metes en la zona de él y le pitas en la nariz, le pitas en el culo, le pitas en donde sea. Pero en la primera no tienes que meterte en la zona de tu compañero. En la segunda no te tienes que meter en la zona de tu compañero. En la tercera ya te puedes meter en la zona con tu compañero después de decirle, ¿qué carajo te pasa? ¿Te has dormido? ¿Por qué no pitas? Eso fue un full más grande que una casa. Mira cómo te ha protestado. Reaccionar, porque a lo mejor está que no reacciona, punto, puede ser. Así como los jugadores tienen digamos, partidos que no que no les salen bien las cosas. A veces los árbitros también tenemos partidos que no nos salen bien las cosas. O sea, o que no reaccionamos, que no estamos bien, punto. Que nos hemos peleado con una mujer, que venimos del trabajo con problemas con los compañeros de trabajo, que me han bajado el sueldo, que no me van a pagar el adicional, que no me van a dar las vacaciones. O sea, siempre cuando vamos a pintar un juego tenemos algún problema porque no somos profesionales 100%. Los únicos árbitros profesionales 100% que viven del básquet son aquellos que dirigen la NBA y los que dirigen la Liga Europea o la Liga de España, qué sé yo, o ligas importantes en el país. En Argentina también los árbitros que dirigen las categorías superiores viven prácticamente del arbitraje. Pero en el resto de los países, en el resto de las categorías, tenemos que trabajar. Yo trabajé toda mi vida. Arbitraba fuera del horario de trabajo. Pero es necesario que no traigamos los problemas del trabajo a la cancha, que no traigamos los problemas de la cancha al hogar, que no traigamos los problemas del hogar al trabajo. O sea, lo importante es definir cada cosa. Llegas al partido y te hayas tenido 17.000 problemas con tu patrón, con tu compañero de trabajo, o con tu esposa, con tu esposo. Llegas al partido y listo, te olvidaste. Ahí, pum, pa, pum, pa, pum. Actuar, hacer lo que se debe hacer. ¿Terminamos, Tilio? ¿O todavía quedan 3 imágenes? ¡Ah! Por fin. Bueno, ahora no sé cómo sigue la historia, creo que con las preguntas. Estuve bien, 1 hora
1 hora 15, 1 hora 16, todo está perfecto. Sí, está bien, muy bien. Deja de compartir. Finalmente pudieron estar en Facebook Live o Live, ¿cómo mierda es eso? Facebook Live, Facebook Live. Sí, antes que nada para indicarle a los compañeros que cualquier consulta al profesor es mejor que la hagan por escrito en el chat, ¿sí? Que ahí se entiende mejor, él la puede leer y le puede contestar de mejor manera. Yo solo quería hacer un aporte, un pequeño comentario cuando habló sobre la inteligencia de los árbitros. Usted dijo, el árbitro tiene que ser más inteligente que el más inteligente de los jugadores, que el más inteligente que los entrenadores. Correctísimo. Pero esto también aplica para la parte física, señores árbitros. Ustedes tienen que ser más atletas que el mejor atleta de los jugadores, ¿sí? Porque tienen que estar preparados, como dijo el profesor, físicamente, a más de psicológicamente y a más del conocimiento de las reglas. Entonces no se olviden, alguna consulta por el chat, por favor. Ahí tú diriges, Otilio, las preguntas. Por favor. Estoy totalmente de acuerdo, Lucho, con la parte física. Porque cuando yo digo 3 cosas de mecánica del arbitraje que las puedo decir ahora y a lo mejor las puedo repetir también más adelante. Hay 3 elementos fundamentales en la mecánica del arbitraje que los árbitros deben seguir. Moverse constantemente. Buscar el espacio entre los jugadores y respetar la zona de observación. Porque muchas veces por estar mirando en otro lado, usted no ve lo que pasa en su lado. Para mí esas 3 cosas de la mecánica del arbitraje son tremendamente importantes. Y para estar constantemente moviéndose hay que estar en buena condición física. Y para encontrar el espacio entre los jugadores, a mí, por ejemplo, la regla dice que usted se tiene que parar entre la línea de tiro libre y la línea lateral a la izquierda cuando el juego está acá, está allá, sí, eso es cierto. Pero 1 metro más acá, o medio metro más allá, o 40 centímetros más al otro lado, usted debe estar en el mejor lugar para tomar la mejor decisión. Porque para tomar una buena decisión hay que tener una correcta posición. En consecuencia, el estado físico es fundamental. Gracias, Lucho, por decírmelo. Yo ya esto, viste, como que lo descarto, pero así es. Me supongo que debe haber un problema con algunos gorditos que están parados en la mitad de la cancha y no se mueven, no mueven el culo dentro de la cancha y no, evidentemente tienen que moverse, Otro punto importante, profesor, cuando usted habló de que al llegar a la cancha, dejar los problemas del hogar en el hogar, ¿sí? Los problemas de la cancha tampoco llevarlo al hogar. Y hay un punto importante sobre esto. Si yo sé que voy a dirigir, por decir, con Alberto García, y Alberto García es mi peor enemigo, no lo puedo ver, no me llevo con él, me cae mal, pero cuando llega a la cancha es mi mejor amigo, es mi compañero, y ahí tiene que dejar al lado todas las rencillas que tenga con él. Seguro, claro que sí, porque si no, no va a ser un partido de árbitro conducido para el baloncesto, va a ser un partido, una disputa entre un árbitro y el otro para ver quién pita mejor. No, yo creo que me está dando una clase a mí. Pero está correcto lo que ha dicho.
Principiante. Principiante. Sí, claro. Primera cosa que te voy a decir es que ¿por qué razón has pitado 3 veces en la zona de tu compañero? ¿Por qué no has estado mirando tu zona? ¿Por qué no dejas que se mueran y se maten en la zona de tu compañero y que se joda tu compañero? Vuelvo y te digo, como dije anteriormente, no tienes que estar pitando en la zona de tu compañero. No. Para eso tienes tu zona. Déjalo a tu compañero que pite en la zona de él. Y cuando haya un timeout o alguna cosa de esa, habla con tu compañero. Es decir, hermano, ponete las pilas porque han pasado 3 cosas en la zona tuya que no las has pitado. Si no las pitas la próxima vez, me voy a meter yo en la zona tuya y te voy a cagar a pitazo a vos. Sí, yo no he querido intervenir, pero estás dormido. Se nos va a ir el partido de las manos. Porque cuando no se pita lo que se debe pitar. Ahora, la pregunta que yo le hago al compañero o compañera que hizo esa pregunta. ¿Por qué lo que tú dices es correcto y lo que dice tu compañero no? O sea, ¿por qué vas a intervenir en la zona de tu compañero, digamos, utilizando tu criterio y no respetando el criterio de tu compañero? ¿Cómo verías que tu compañero, digamos, que es árbitro mejor que vos, supuestamente es el árbitro principal, te pite 3 veces en la zona tuya? ¿Cómo lo verías? Nada más, eso es todo. No tengo ningún otro comentario que hacer. Tremenda pregunta. Es fundamental. Es fundamental. No pueden haber 2 árbitros o 3 árbitros en un partido pitando criterios diferentes, que es la discusión más grande que tenemos y el problema más grande que tenemos los árbitros, con los entrenadores especialmente, que nos dicen que tenemos diferentes criterios. Que a un equipo le pitamos una cosa, que al otro equipo le pitamos una otra. O sea, es fundamental que haya una convivencia, connivencia, digamos, entre los criterios de todos los árbitros. Esto que yo estoy hablando acá con todos ustedes y que me han dado esta excelente oportunidad para despacharme, ustedes, esto es lo que hay que hacer toda la semana entre ustedes. Esto es lo que hay que hablar todas las semanas entre ustedes y todos los meses y todos los años. O sea, esto es lo que lo va a llevar al éxito en el arbitraje. No a uno, a todos. Usted quiere ser el mejor árbitro. Usted quiere ser el mejor árbitro, Luis Andrés. ¿Vos querés ser el mejor árbitro de tu país? Trata de que Edison, Emilia, Ámbar, Víctor Dumani, Otilio, Hugo Naya no, que sean mejores que vos. Porque si vas a ser el mejor, lo ideal es que seas el mejor entre buenos árbitros, no entre mediocres.
Ojo, yo en la cancha era la máxima autoridad. En mi casa, la máxima autoridad es mi esposa. Eso y otro montón de cosas son peores. Evidentemente que no hay que ser egoísta. Mira, lo que dijo Luis recién, tú tienes que llegar a la cancha y el problema que hayas tenido con ese tipo que es tu compañero hoy, tiene que olvidarse porque lo más importante que vos tenés ese día es el juego de baloncesto. Es el baloncesto. Que es más importante que los entrenadores, que los jugadores, que tú. En consecuencia, todas las diferencias que puedan haber tenido con ese compañero, con esa compañera, yo no designaría dos tipos que sé que están peleados, ¿no es cierto? Pero si por esa casualidad les toca arbitrar un partido juntos, olvídense, el juego es más importante que los problemas particulares que tengamos entre Víctor Dumán y yo. O vamos a pitar el juego, que es lo más importante para el juego, para el básquetbol, no para nosotros. Claro, es fácil decirlo, no es fácil hacerlo, pero por eso digo que lo mejor sería es no ponerlos a arbitrar juntos, porque ya tenemos dos partidos, el del equipo A contra el B y el del árbitro principal contra el segundo árbitro. Sigamos. Perfecto. Perfecto. Lo que me satisface muchísimo, porque evidentemente he sido claro en mis apreciaciones. No hay muchas dudas. Es mejor.